Buenas noches, doctora Ubeli Gara García, médico cirujano egresada de la Universidad San Martín de Porres, posgrado en la salud ocupacional y ecografía general. Le damos la bienvenida y gracias por ayudarnos esta noche a cumplir con el trabajo mencionado por la Universidad Norbert Wiener. Eh, Muchas gracias por estar aquí presente. Buenas noches, doctora. Chicos, buenas noches. Un gusto poder ayudarlos y bien, pues hoy día vamos a tratar la enfermedad llamada artrosis. ¿Empezamos? Sí, doctora, hoy día nos toca hablar sobre la artrosis, ya que es una enfermedad muy frecuente en la población del adulto mayor. Mi primera pregunta es, para comenzar, quisiéramos saber cómo se define la artrosis y cuál es la articulación que se ve más afectada. Bien, la artrosis es una enfermedad articular con mayor prevalencia en la población adulta mayor. Se caracteriza principalmente por la reducción del espacio articular, adelgazamiento del cartílago, una reacción hipertrófica del hueso, que es un crecimiento de hueso en el borde articular afectado, y la inflamación de la membrana sinovial, que muchas veces se puede ver manifestada como un derrame articular. Ahora, en cuanto a la distribución articular y la frecuencia, tenemos que las articulaciones más frecuentemente afectadas son las manos, las rodillas y la cadera. Principalmente manos y rodillas ocurre en las mujeres. Ya la artrosis de cadera no tiene ningún predominio de sexo. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, compañero, y buenas noches, doctora. La pregunta relacionada a la artrosis, le preguntaría, la artrosis, algunas causas específicas, bueno, ya he leído que tiene una causa identificada científicamente al momento. ¿Nos podría explicar un poco, por favor? Sí, en cuanto a la etiología de la artrosis, la etiología es idiopática, quiere decir que no hay una causa específica que se ha identificado. Sin embargo, hay factores etiológicos asociados a esta enfermedad, como entre ellos, por ejemplo, destaca el sexo, que es el sexo femenino. Luego tenemos los traumatismos a repetición, o sea, un antecedente de alguna fractura, por ejemplo, el uso repetido de esa articulación afectada. Y uno de los factores, y el más importante que tenemos, es la obesidad, ya que este es un factor de riesgo modificable. Y si, por ejemplo, ello se cumple, como la pérdida de peso, puede verse menos afectada el caso de que el paciente tenga, por ejemplo, artrosis de rodilla o artrosis de manos. Pues, doctora, doctora, ¿cuáles son los síntomas que podemos identificar en un paciente de artrosis? Bien, en cuanto a los síntomas, tenemos que el síntoma cardinal es el dolor articular. Este dolor articular empeora con el uso de esa articulación y mejora con el reposo. Luego, otro síntoma que tenemos es la rigidez de la articulación. La rigidez se caracteriza en el caso de la artrosis por ser breve, es decir, tiene una duración menor a 30 minutos y esto la diferencia de otras enfermedades inflamatorias en la cual la articulación puede estar rígida, pero por más de una hora, por lo menos. Otro síntoma es la disminución o pérdida de la movilidad y función de la articulación afectada. Ya en casos más avanzados, en fases avanzadas, tenemos también la deformidad de la articulación. En general, todas las manifestaciones clínicas de la artrosis se manifiestan de una manera insidiosa, quiere decir que es prevalente en meses, años incluso. Ahora, en cuanto a la exploración física, podemos encontrar también ciertos signos, como por ejemplo dolor a la palpación de esa articulación. Luego podemos encontrar tumefacción ósea. Esto ya ocurre cuando el paciente presenta deformidades. Por ejemplo, en las manos puede tener deformidades y limitación del rango en la movilidad de esa articulación. Ahora, en cuanto a las artrosis, o sea, en cuanto a las articulaciones más afectadas, como habíamos mencionado que es la artrosis de manos, la artrosis de la rodilla, tenemos ciertos síntomas y signos característicos. Por ejemplo, en la artrosis de mano podemos ver que hay dolor
que es un dolor simétrico, es decir, que afecta a ambas manos. Luego podemos presentar nódulos que se forman en las uniones interfalángicas, ya sean las distales y proximales, ¿no? Los nódulos que se manifiestan en la unión interfalángica distal se llaman nódulos de Heberden. Sin embargo, los proximales son nódulos de Bouchard. Esto es en cuanto a la artrosis de mano. También podemos tener dolor y limitación en las manos, sobre todo en el dedo pulgar e índice para coger objetos. Ahora, en cuanto a la artrosis de rodilla también se caracteriza por ser un dolor en ambas rodillas y es de manera bilateral, es decir, que afecta a ambas rodillas. Luego, el dolor característico de la artrosis de rodilla es en la cara anterior de la rodilla y se puede extender a la parte anterior de la pierna también, ¿no? Y este dolor lo que puede ocasionar es dificultad a la marcha al paciente. En casos ya avanzados de la artrosis de rodilla, también se puede manifestar, por ejemplo, deformidades y alteraciones en el alineamiento articular, produciendo así algo que llamamos genu varum, que significa que es cuando ambas piernas están arqueadas. Es decir, ya no mantienen su alineamiento así recto, sino ya está como arqueadas debido a esta afectación por la artrosis de la rodilla. Buenas noches, doctora. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué métodos de signos son útiles en la artrosis? En cuanto a los métodos diagnósticos, el principal método diagnóstico es el clínico. Sin embargo, tenemos también el diagnóstico por imágenes. En estos casos, lo que nos va a ayudar principalmente es la radiografía. La radiografía nos va a ayudar a valorar la gravedad de la enfermedad, la progresión y las complicaciones de esta. Y algunos hallazgos característicos en la artrosis podemos encontrar como el pinzamiento asimétrico del espacio articular, esclerosis subcondral, que es el endurecimiento o rigidez del hueso, osteofitos, que es crecimiento de hueso en el borde de la cápsula articular, y quistes óseos o geodas en el hueso subcondral, que este es un tejido inflamatorio que crece por debajo del cartílago. Ahora, en cuanto a los grados, digamos, de severidad, según la radiografía, se va a basar principalmente si hay presencia o no de osteofitos, ¿no? Que es el crecimiento, como les digo, de hueso en el borde articular. Otros métodos que se pueden usar, que son auxiliares, tenemos exámenes de laboratorio, pero que estos pueden salir normales, ¿no? Principalmente, por ejemplo, usamos el dosaje del factor reumatoideo, ya que esto, por ejemplo, si es ausente, está ausente el factor reumatoideo, quiere decir que no es artritis reumatoide, ¿no? Esto le ayuda a diferenciar de la artrosis con la artritis reumatoide. Luego podemos hacer un estudio de líquido sinovial en caso hubiera en la articulación afectada. Podemos aplicar también hemograma y reactantes de fase aguda. Sin embargo, todos estos métodos que acabo de mencionar pueden salir normales, entonces no son algo indispensable en el diagnóstico de la artrosis. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe un tratamiento como tal para la artrosis o solo es tratamiento de mantenimiento? Bien, en cuanto al tratamiento de la artrosis, no existe un tratamiento modificador de la enfermedad. Por ello es que el objetivo del tratamiento es disminuir el dolor y mantener la función articular. Ahora, en cuanto al tratamiento no farmacológico, la principal medida es reducir la carga articular. Esto incluye principalmente la pérdida de peso, en caso de los pacientes obesos, por ejemplo. También el uso de bastones o muletas. Se puede aplicar ejercicios en cuanto a la terapia física, ejercicios como la natación, bicicleta, la caminata, el tai chi. También se puede aplicar ejercicios que ayuden a fortalecer la musculatura cercana a la articulación afectada. Tenemos también el uso de ortesis, como las rodilleras o muñequeras, y la aplicación de calor o frío, que puede ser útil en el alivio del dolor. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, la principal medida es aplicar el uso de analgésicos como el paracetamol.
En caso ya el dolor no ceda con analgésicos como el paracetamol, la segunda medida es aplicar los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, en cuanto a los AINES, tenemos, por ejemplo, Celecoxib, es uno de los AINES que se aplica en el caso de la artrosis. También podemos aplicar tratamientos tópicos, que son AINES, pero en versión tópica. Algún ejemplo de ellos es la indometacina en spray. Ahora, en caso no haya control de los síntomas, sobre todo es del dolor, ¿no? Que presenta el paciente, ya sea con paracetamol o AINES, ya en fases avanzadas se puede usar la inyección intraarticular de corticoides. Esto se usa preferiblemente si hay una o dos articulaciones afectadas, porque en caso ya la artrosis sea generalizada, ¿no? Por ejemplo, artrosis generalizada se le llama cuando hay dos o más articulaciones afectadas, incluyendo una de ellas la rodilla o la cadera. Entonces, ya si la artrosis es generalizada, ya no se puede estar haciendo esas inyecciones intraarticulares en todas las articulaciones. Solamente se aplica en caso haya una o dos articulaciones afectadas. Ahora, también tenemos algunos fármacos que se le llaman fármacos protectores, como la glucosamina o condroitin sulfato. Estos fármacos son un poco controversiales y el motivo es de que esto ayuda en algunos pacientes, sobre todo en los que tienen sintomatología leve, ¿no? Están iniciando recién la enfermedad de artrosis, porque no es que en todos los pacientes se ve mejoría con estos fármacos que he mencionado. En algunos puede ayudar, en otros puede ser indiferente. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico ya se aplica en las fases avanzadas de esta enfermedad. Principalmente lo que se hace allí es usar prótesis articulares, sobre todo ya en el caso que el dolor sea refractario, es decir, un dolor que no cede ya con el tratamiento ni el no farmacológico ni el farmacológico, y sea un dolor que ya dificulta la movilidad total de esa articulación. Entonces, se emplea principalmente para la artrosis de rodilla y de cadera. Cuando ya están muy avanzadas, en esos casos ya se procede a reemplazarlo por una prótesis. Y eso es todo en cuanto a los tratamientos. Muy amable, doctora Obel Garay García. Gracias por haber aclarado nuestras dudas y responder cada una de nuestras preguntas. Gracias por su tiempo y muy buenas noches, doctora. Igual, muchas gracias, Buenas, chicos. Un gusto buenas haber podido noches, muchas ayudarlos gracias. a conocer un poco sobre esta enfermedad y buenas noches también. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.